¿Le ha pasado a veces, por ejemplo, si usted vive en departamento, que siente un estruendo y un ruido descomunal de una micro? Perdón, de una moto. Pues bien, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Transportes van a comenzar a fiscalizar la emisión de ruidos por parte de motocicletas. La cantidad de motocicletas en nuestro país ha subido exponencialmente durante los últimos años. Entonces, eso mismo también ha generado muchas críticas y molestias referente al ruido que estas mismas emiten. Dani Valdés, cuéntanos, ¿de qué forma se va a hacer esta fiscalización? ¿Cómo estás? Buen día. Claro, es una actualización finalmente de la norma para poder ahí regular lo que tiene que ver con la contaminación acústica y que involucra especialmente a las motocicletas, como tú bien decías, Lucho, que ha crecido su mercado mucho en el último tiempo. Estamos de hecho con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, pero la ministra, antes de entrar de lleno al tema, me había pedido especialmente, para cerrar el tema tuyo previo, hacer un llamado por el tema también que usted estaba monitoreando los incendios forestales, ministra. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, sí, Lucho, yo estábamos escuchando antes y quisiera recordar de que, como tú bien decías, los incendios forestales son producto de la acción humana. En muchos casos es por descuido, pero viene una ola de calor fuerte ahora, ¿sí? Sí, en el planeta y en Chile estamos viviendo el cambio climático. Eso hace que las olas de calor sean más frecuentes, sean más intensas, puedan ser más largas. En los próximos días, de aquí hasta Año Nuevo, viene una ola de calor muy fuerte en la zona central, centro-sur del país. Así que el llamado es hacer más cuidadoso a no incurrir en ninguna acción que pueda producir un incendio que después va a ser muy difícil de controlar. Ese era el llamado nomás que creo que ministra, correspondía hacer en este momento. Muy breve para cerrar su comentario, llamado a la acción y a la omisión, evitar la omisión. Ese también es un tema bien importante en estos casos. Ministra, yendo al tema medular, ¿de qué forma se va a fiscalizar? Vamos a ruido. Claro, ¿de qué forma se va a fiscalizar el ruido de las motocicletas? Ya, a ver, primero que nada, yo creo que vamos. ¿Por qué esto es importante y por qué se involucra el Ministerio de Medio Ambiente? Porque el ruido es un contaminante y tiene efectos en salud, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero que hay que, no solamente que sea algo molesto, aunque tú describías una situación que a todos los que vivimos en Santiago, pero en ciudades en general, y recordemos que en Chile más del 80% de la población vive en ciudades, que nos ocurre probablemente a diario, de escuchar de repente a través del tráfico, ¿verdad? Un nivel de ruido molesto, pero esto tiene efectos en salud, sobre todo de noche. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda ciertos niveles de ruido que son distintos del día y de la noche. En la noche, cuando estamos expuestos a ruidos muy altos, tenemos problemas para dormir, insomnio, problemas cardiovasculares. De día también. De día también problemas para los niños para concentrarse, por ejemplo. Si es que de verdad que es un problema de salud pública, ¿ya? Entonces eso es lo primero. ¿Por qué lo estamos regulando? Porque es un problema de salud. El ruido es una contaminación. Vamos ahora con este anuncio que hicimos junto con el ministro de Transporte el martes 23. El martes 23 dimos el inicio a través de una resolución para revisar una norma de ruido de vehículos livianos. Estos son autos e incluye las motocicletas. Así que Chile tenía una norma, tiene una norma. Ahora, ¿cómo funciona esa norma? Esa es una norma que es de homologación. Es decir, cuando entra un auto o una motocicleta al país, se le hace una prueba de cuántos decibeles exactamente, ¿ya? Pero no se prueba después nunca más. De hecho, tenemos casi algo así como 5.000 tipos de autos y casi 1.000, como 900 de motos que están homologadas. Es decir, que cuando el fabricante dice, mira, esto es lo que emite este vehículo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente, como nos estaban comentando, en los últimos años ha habido un incremento como del 40% de la cantidad de motocicletas que circulan por el país.
Y a partir de eso hemos hecho algunos estudios junto con el Ministerio de Transporte y vemos que, no sé, por la motocicleta del modelo X dice que emite Z decibeles y después yo lo apruebo andando y mide como 20 decibeles más. ¿Ya? Emite mucho más. Entonces eso nos está demostrando de que hay un problema. Ahora, ¿esto se debe a qué? Puede ser de que se haya echado a perder, de que no esté bien la mantención. También sabemos que a veces se alteran los silenciadores en los tubos de escape. Sí. ¿Okay? ¿Ministra? Entonces, por eso es que ahora la vamos a actualizar y vamos a poner foco en esa parte. Ministra, por ejemplo, estamos viendo en imágenes las famosas fiscalizaciones que ha realizado el Ministerio de Transportes, que mucha gente las había criticado, hablaba de hasta de estos shows matinales y todo, pero tienen cifras bien elocuentes que han demostrado cómo ha aumentado la cantidad de personas que circulan con su documentación al día, que eso antes era muy menor, pero estas fiscalizaciones han mejorado bastante esas cifras. En ese sentido, por ejemplo, ahora vamos a ver fiscalizaciones que también van a medir ruido. Esa es una de las posibilidades. Ahora, como te mencionaba, lo que anunciamos es el comienzo de la revisión de la norma. Y eso tiene varias etapas. En general, cuando nosotros actualizamos o creamos una norma nueva, tiene una parte de estudio, aunque aquí estamos bastante adelantados ya. Se crea un comité operativo entre los servicios que están a cargo de esto, que en este caso probablemente va a ser Medio Ambiente y Transporte, un comité operativo ampliado que incluye también al regulado. Se desarrolla un anteproyecto, una consulta pública, que en su momento se va a anunciar, ahí va a ser bien importante que la gente participe, y finalmente un proyecto definitivo. Así que esto se va a demorar, y esas definiciones de cómo vamos a mejorar en el fondo para asegurarnos de que las motocicletas no emitan más de lo que debieran, va a quedar ahí. Pero hay dos ideas dando vuelta. Uno es que se haga durante la revisión técnica, ¿verdad? Que todos los vehículos hacen en Chile una vez al año, así que se parece una opción bastante obvia. Y la segunda es la fiscalización en terreno, como lo que tú mencionabas. Ahora aquí hay que ser también bastante claro, y en el sentido de que se usa un sonómetro, no lo tengo acá ahora, pero en las notas que hemos hecho ya con el Ministro de Transporte es un instrumento que se pone cerca del tubo de escape para ver cuánto emite. Pero obviamente cuando yo estoy en una calle hay otro ruido ambiente también. Entonces no va a ser tan precisa la medición para poder aislar solamente el ruido como si lo podría hacer quizás la revisión técnica. Entonces eso hay que evaluarlo. Exactamente. Pero lo importante entonces es que se va a revisar con una revisión de una vez al año. Igual debiera mejorar bastante el estándar y de esa manera asegurarnos que las motocicletas que circulen por el país lo hagan con su nivel de ruido adecuado para no generar esta contaminación y estos efectos en salud. En un tema adyacente del que usted nos plantea, ¿se está pensando también de alguna forma quizás endurecer la normativa referente a las pantallas LED utilizadas en las calles como publicidad? No sé, me recuerdo una denuncia en, creo que era La Reina, no recuerdo si es La Reina o Las Condes, cerca de Bilbao con la Tadía, que había una pantalla gigante y a los vecinos lumínicamente los molestaba mucho. ¿Se considera algún tipo de endurecimiento de la normativa? Muy buena pregunta. Nuevamente tú dijiste que a los vecinos les molestaba. Claro. Bueno, esa es una molestia que es real. También existe la contaminación lumínica. Y tiene nuevamente, al igual que la exposición crónica al ruido alto de noche, que tiene problemas en salud, la luz y alguna luz, la blanca sobre todo, también tiene efectos en salud. Por lo tanto, ya existe la norma lumínica, fue actualizada hace como 2 años y ya entró en vigor, de hecho, y uno de los aspectos de esa norma, que es una norma que también nos sirve para proteger los cielos para la astronomía, pero en las ciudades, efectivamente, ya está vigente
la contaminación lumínica ya tiene el efecto de que los letreros publicitarios, y fíjate que también que la iluminación de los centros deportivos, etcétera, se tenga que apagar a las 12 de la noche. Ya, o sea, va en esa línea la normativa. Que ya existe, está vigente, así es que ustedes aprovechen también de socializarla, y si efectivamente un vecino, una vecina tiene ese efecto de una propaganda LED cerca de su casa, puede hacer la denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente. Superintendencia del Medio Ambiente o juzgado de policía local. Lleva varios pasos. Es la Superintendencia del Medio Ambiente. Ok. Dani, ¿algo ibas a preguntar tú? No, yo volví al tema de las motos y le preguntaba también ese tipo de trámite finalmente cuánto demora, viste que conversamos, usted decía son varios pasos, pero ¿en cuánto más podríamos ver ya en concreto la fiscalización de estas motos y pensar también en esas medidas? Sí, mira, normalmente una norma por todos estos procesos que yo comentaba, por todas esas etapas que hay que pasar, menos de 2 años probablemente no va a estar, ¿no? Pero después, la que tenemos nosotros vigente es del 2015, así es que ya correspondía actualizarla, y va a ser entonces una actualización probablemente más simple. Hay que definir bien cómo nos aseguramos que esa fiscalización sea certera, ¿verdad?, para asegurar de que efectivamente podamos fiscalizar de una manera correcta, que se cumpla con la norma. Lucho. Claro, ahí están esos 2 puntos que nos decía usted, ministra. Uno, la revisión técnica, y el otro, volviendo al tema de las motos, y el otro, estas fiscalizaciones en terreno. Claro, la de la revisión técnica es quizás la que puede presentarnos un mayor impacto, ¿o no? Sí. Sí, porque todos los vehículos en Chile pasan por la revisión técnica, ocurre una vez al año, se puede hacer de manera más controlada ahí, así que esa me atrevería a decir que es la obvia. La pregunta es que si vamos a permitir alguna adicional, ¿no? Hay otro aspecto que quería mencionar, porque para dar buenas noticias también. Díganos. De que han habido avances muy significativos. Los ruidos en las ciudades, el 70% del ruido viene del transporte. Nosotros tenemos mapas de ruido para la ciudad de Santiago y algunas otras ciudades del país, y es muy evidente que donde están las grandes calles, el transporte público y las carreteras es donde tenemos mayor cantidad de ruido, y por lo tanto las personas que viven cerca de ahí es las que están más expuestas. Pero también sabemos que ha ocurrido, y esto es gracias a que Chile está enfrentando de manera muy decidida el cambio climático, una transformación silenciosa, que es pasar del bus a diésel al bus eléctrico. Vamos a terminar esta administración con que 3 de cada 5 buses en Santiago van a ser eléctricos. Y el bus eléctrico no solamente no emite gases de efecto invernadero, y de esa manera es una medida muy importante y significativa para combatir el cambio climático, sino que es también más silencioso, y por lo tanto también tiene un efecto en contaminación local y en contaminación totalmente. O sea, sí, lo tenemos medido en el eje Alameda y lo tenemos medido en el eje Santa Rosa también, más de un 40% de disminución del ruido en esos ejes, y bueno, finalmente menor exposición a esa contaminación, mejor calidad de vida para los santiaguinos y santiaguinas. Pero fíjate que no solamente en Santiago, sino que a hoy día ya en Antofagasta, en Copiapó, donde toda la flota de buses es eléctrica, Coquimbo, La Serena, Rancagua y varias ciudades más también están pasando a buses eléctricos, incluso Valparaíso prontamente, así es que se tiene una consecuencia muy positiva de esa medida que está pensada para enfrentar el cambio climático. Tiene un efecto positivo en contaminación y de esa manera también tener mejor calidad de vida en nuestras ciudades.